mi nombre es Charlyn Ramírez, soy psicóloga de profesión, enfocada en el área de primera infancia, desarrollo personal y también competencias del siglo XXI, competencias socioemocionales sobre todo. Vamos a hablar qué pasa, cuál es la relación biológica de nuestras emociones, cuáles son algunos de sus efectos y algunas herramientas que nos pueden servir para poder trabajarlo de una forma más calmada, más relajada y cada vez más fluida. En este momento venimos a este video a aprender sobre lo que es regulación emocional, cómo eso puede impactar en distintos campos de nuestra vida, incluso en etapas tan importantes como la adolescencia, cuando nos enfrentamos a algunos retos como por ejemplo la deseabilidad social, el embarazo adolescente y ciertas dinámicas propias de esa organización hormonal que estamos teniendo. Entonces acompáñenme y vamos a ver este tema tan chévere. Bueno, y ustedes se preguntarán, Charlyn, ¿y entonces cómo desde la psicología podemos controlar nuestras emociones? Pues ahí está. Las emociones no se controlan. Las emociones no son como el controlcito que tenemos del televisor que va a hacer lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque las emociones se transitan. Es un proceso de aprendizaje arduo, largo y que por lo general hasta ahorita estamos viendo la importancia de este. Entonces, lo que pasa es que muchos adultos han llegado a ese aprendizaje tardío o incluso aún no llegan porque no tienen conocimiento de él. Y hasta ahora se está empezando a hablar algo de eso en primera infancia. Esta educación socioemocional o esta habilidad, esta agilidad socioemocional es una habilidad que nos brinda competencias en cooperación, en generosidad, también en compasión, en empatía, en resiliencia, en la creatividad y en la innovación, que son skills o habilidades súper importantes para nuestras habilidades en la vida, sea para una carrera profesional, sea para ejercer un oficio, entre muchas otras cosas más. Una de las más relevantes, por ejemplo, es el ejercicio como papás, o el ejercicio como mamás, o el ejercicio como familia diversa. Tenemos a nuestro amigo el cerebro. Nuestro amigo el cerebro es ese órgano que se ha desarrollado durante generaciones y generaciones. Tiene ciertas arruguitas que cuando las vemos, entre más arruguitas veamos, vamos a tener mucho más desarrolladas nuestras habilidades para la solución de problemas o lo que algunos científicos llamarían inteligencia. En este caso nos enfocaremos en las inteligencias emocionales y también en explicar que hay dos partes de ese procesamiento de la formación y ese aprendizaje socioemocional. Uno es la amígdala, que es ese que regula nuestro aprendizaje primitivo, ese que tiene que ver con la supervivencia, y una estructura que viene de mucho tiempo atrás a decirnos cómo sobrevivir. Cosas emocionales básicas como el miedo, la ira, la alegría y demás que ustedes de pronto ya han escuchado. Si no, podemos explorar eso en otro video. Y también el córtex prefrontal. Este córtex es el que se localiza acá enfrente, como lo dice su nombre, y ese se desarrolla alrededor de los 4 o 5 años hasta ya en la parte de la adultez, puede ser hasta los 25 años o más. Esto depende de los procesos como de experiencias que tenga la persona, porque cada una es diferente. Digamos, imagínense que ustedes tienen un hermano, ustedes no van a ser iguales a sus hermanos en todo, ¿cierto? Su personalidad va a ser diferente. ¿Por qué? Porque sus experiencias son percibidas de maneras distintas. Ahí es donde entra esa parte emocional que nos diferencia y nos estructura nuestra personalidad. Tu hermano se crió con los mismos papás, se puede haber criado también en la misma casa, en el mismo barrio, con los mismos abuelos, de todo, pero su percepción es muy distinta a la que yo puedo tener de esa realidad. Entonces, la idea es que normalmente nuestras emociones son una reacción ante un estímulo percibido. Hay una conexión entre nuestras neuronas y entre nuestros distintos hemisferios que nos dice cómo actuar según el repertorio que tengamos. A medida que vamos creciendo, vamos aumentando ese repertorio. Ese repertorio es como nuestra cajita de recetas que nos dice cómo actuar o cómo no actuar en diferentes ocasiones. Ustedes se comportan, digamos, si yo les digo, pórtense juiciosos, pórtense juiciosos en una iglesia, pórtense juiciosos en la casa, ustedes se comportarán igual.
Yo creo que no, ¿cierto? Porque tenemos aprendizajes y experiencias que nos indican que el comportamiento no es igual. Entonces, eso es lo que hace nuestro cerebro con nuestras emociones, nos dice cómo actuar para sobrevivir o para poder lograr una mejor adaptabilidad a nuestro entorno. Cuando ya nuestro córtex prefrontal llega y nos indica qué hacer, está teniendo en cuenta la relación que tenemos con el otro, que nuestros pares son personas, incluso a veces pueden ser animales. Nuestra relación con el otro media nuestro comportamiento y nos está diciendo, bueno, si este es un perro y está bravo, pues yo de pronto no me lo voy a acercar, ¿cierto? Pero si este perro está tranquilo, posiblemente podría acercarme a tocar. Entonces la idea es que nuestras emociones nos ayudan a navegar por toda ese mar de situaciones que podemos encontrar. Cuando estamos chiquitos, lo que pasa es que solemos tener desbordes emocionales. Es decir, el niño que lloró y lloró y lloró y lloró, en este momento no tiene el repertorio conductual que tiene un adolescente o un adulto, porque no tiene tanta experiencia. Por eso los adultos acompañamos ese proceso, acompañamos ese desborde emocional de forma asertiva para que él aprenda qué herramientas tiene, qué herramientas puede desarrollar y cómo enfrentar esa experiencia en situaciones futuras. Y que no sea tampoco una situación como de trauma para el niño o para la niña. Ya cuando estamos más adolescentes, que ya hemos reconocido eso, llegamos a un mundo como que, wow, vamos a ver qué pasa acá, vamos a analizar qué hay acá, recibo todo el paquete de, bueno, normas, repertorio conductual, emociones, y luego ¿qué hago con eso? Acá entra la etapa de la adolescencia, que es cuando vamos a hacer una interiorización de todas esas emociones, normas, límites y demás, y las vamos a hacer propias. Es decir, me dicen, usted se debe portar juiciosa en tal parte, pero entonces según mi personalidad, según mis experiencias, yo voy a saber qué es portarse juicioso en ese espacio o no. Si, por ejemplo, en un lugar hay que rezar antes de comer, pero para mí rezar para comer no es algo que yo aplique, entonces cambian las experiencias y todo va a basarse en mi personalidad, en mis valores, en cómo le estoy dando la percepción a esa situación desde mi emocionalidad. Bueno, entonces en la adolescencia, ¿cómo nos afecta? Lo que pasa en la adolescencia es que como estamos haciendo ese ensayo y error para ver qué es lo que se nos acomoda en esa construcción de la personalidad, entonces tendemos a tener como idas en falso en algunas situaciones por tratar de explorar esas emociones. Entonces, la idea de esto es que antes de llegar a la adolescencia o antes de experimentar una situación que no reconocemos, a la que no tenemos un repertorio conductual, que podamos coger y hacer un stop antes de cualquier situación y poder reconocer cuál es mi emoción frente a eso, para así poder saber cómo actuar. Muchas veces en la adolescencia lo que pasa es que no tenemos como una red de apoyo sólida, aparte de nuestros amigos o en internet. Solemos buscar esos como referentes de sabiduría, cuando por lo general los amigos están igual de perdidos, y cuando en internet por lo general nos salen respuestas de personas iguales a nosotros, igual de perdidos, porque por lo general, te lo digo porque yo también fui adolescente, no tendemos a buscar, por ejemplo, el psicólogo, o tendemos a buscar el profesional que nos hable de X o Y cosas, y no podemos meternos en foros, podemos meternos en TikTok, podemos meternos en X cantidad de cosas que no vamos a encontrar una información certera. Entonces, ojo siempre a buscar, si vamos a buscar ayuda en alguien más, que sea un referente, una red de apoyo sólida, que de pronto no nos vaya a generar más confusión, o que de pronto nos vaya a generar una toma de decisiones que no esté de acuerdo a nuestros valores y también a nuestra proyección a futuro. Entonces, ya somos adolescentes, ya no tuvimos educación socioemocional tan fuerte en la primera infancia, pero ¿qué hacer, Charlene? Simple y sencillo. Hay un ejercicio muy chévere que va desde la arte terapia o desde ejercicios simples de escritura. Ay, Charlene, pero es que es muy aburrido, a mí no me gusta escribir, yo no soy buena escribiendo. ¿Qué pasa? Que la idea no es que te vayas a volver un Pablo Neruda ni un Gabriel García Márquez. La idea es que puedas expresar tus emociones en algo así como un libro de emociones, donde empecemos a escribir nuestros pensamientos. Donde podemos, por ejemplo es el mío, donde escribamos como, bueno, es que en este momento me estoy sintiendo como triste, me está doliendo el estómago, el estrés, o no estoy identificando el nombre de las emociones, no hay problema. Me estoy sintiendo como masando pan,
como una propaganda muy vieja. Entonces me siento como avanzando pan, me siento horrible por esta y esta situación. Mis amigas en este momento ya iniciaron su vida sexual y ya están teniendo relaciones. Yo siento dudas si es el momento de hacerlo, o Pepito me está diciendo que tener relaciones sexuales es chévere, y sobre todo si lo hago sin protección. Yo me siento así. Esto con el objetivo de empezar a identificar y a nombrar nuestras emociones, empezar a identificar también cuáles son como esas banderas rojas a tener en cuenta frente a distintas situaciones y generar una agilidad emocional a partir de ejercicios de reflexión. Podemos encontrar un amigo y demás, pero también que tengan esa capacidad de darnos un buen consejo, que no todo el mundo tiene esa capacidad de retroalimentarnos, y nosotros mismos podemos también llevarlo a cabo a partir de estos ejercicios. Empezamos a escribir desde lo que sabemos. Podemos hacer dibujos, podemos hacer los que llaman algunos madeñacos, podemos escribir letras de canciones, podemos dibujarlos, podemos escribir frasecitas, podemos escribir palabritas, podemos a partir incluso de técnicas como la arte terapia, les muestro acá, como el dibujo libre, la identificación de emociones en siluetas o el escrito corto. El diario emocional es muy bueno. Les muestro incluso que yo hago mis propios libritos de dibujo, porque a mí también una de mis lenguajes de expresión es dibujar. Entonces muchas veces cuando me siento mal, dibujo. Entonces me llevo estos dos compañeritos, dibujo y escritura, y hay veces cuando creemos que de pronto no podemos expresar con palabras lo que sentimos con escritura, pues lo cogemos y lo podemos escribir también en momentos en que estemos solitos. Entonces, ¿esto con qué objetivo lo vamos a hacer? El de nombrar esas emociones, identificar las red flags o las banderas rojas, crear distractores, que no quisiera dar el nombre de distractores, sino más bien puntos de fuga a esto. Es como cuando estamos nerviosos y cogemos un lapicero, cuando estamos nerviosos y cogemos un chicle. Esos son puntos de fuga que son eficaces para ese momento, para transitar la emoción. Hay una emoción de miedo, de ansiedad, porque vamos a exponer, porque tenemos algo importante. Entonces lo transitamos desde ahí y dejamos salir por medio de ese objeto las emociones que tenemos, con las pelotitas y esto también son una fuente de fuga que hay veces algunas personas cogen. Pero entonces la idea es que podemos tener puntos de fuga como escuchar música, por ejemplo ejercicios de respiración. También tenemos es que yo no soy buena con la respiración, yo me quedo dormida. Tranquila, podemos hacer atención plena, mindfulness, a partir de disfrutar nuestra fruta favorita. Coger, por ejemplo, a mí me encanta el mango biche, entonces coger, saborearlo. ¿Será que está ácido? ¿Será que está frío? ¿Será que está fresco o no tan fresco? ¿Me agrada? ¿No me agrada? ¿Qué textura? ¿Será que hizo crunch? ¿No hizo crunch? ¿Cómo le sabe mi paladar? Todo eso es un ejercicio de atención plena, porque nos estamos dedicando a darnos cuenta en dónde estamos viendo aquí ahora y disfrutar eso. Unas 3 respiraciones de un minutico. Podemos buscar videos guiados de estas técnicas para que no sea aburrido, para que no nos vayamos a quedar dormidos. Y también el diario emocional que les estaba hablando, ¿cierto? Entonces ya quedaría en sus manos que empecemos a trabajar sobre ese diario emocional, sobre todas estas herramientas que les di. Ojalá las puedan usar, ojalá podamos impactar en nuestras vidas de diferentes formas, podamos tomar decisiones a tiempo, de forma contingente, no reactiva. Listo, reactiva es de que en ese momento pum 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 pum. No, sino que con tiempo, que más rico que poder tomar las cosas con calma y no dejarlos presionar. Cualquier cosita también pueden consultar a sus papás, amigos, psicosociales. Hay escuchaderas en las comunas, hay líneas de atención. En el 123 está el 123 mujer, que también podemos consultar. Y también hay diferentes líneas para poder consultar sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. En Profamilia también hay servicios gratuitos para asesoría sobre sexualidad, cómo empezar a planificar y cómo desarrollar una vida sexual normal. Entonces esa es la invitación. Espero que les haya servido un montón este video. Les invito a que si les gustó, porfa, manden un comentario, manden una evaluación que les gustaría que mandara en un próximo video. Me encantó poder hacer este video en colaboración con Fe y Alegría. Recuerden que mi nombre es Charlene Ramírez. Pueden ver más videos míos en YouTube. Un abrazo grande. Acá les dejo mis redes sociales. Por si cualquier cosa, nos estamos viendo. Chao.